Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa 11M El Juicio, ese programa que Libertad Digital dedica cada semana a las investigaciones de los atentados del 11 de marzo, porque aunque aún el juicio no haya acabado, aunque estemos a la espera de la sentencia, nosotros seguimos investigando quiénes fueron los verdaderos autores de la mayor masacre terrorista de la historia de España. Les prometíamos la semana pasada que en esta nueva etapa de 11M El Juicio íbamos a hacer muchísimo más hincapié, como es natural ahora que las sesiones de la vista oral han acabado, en las investigaciones, en tratar de avanzarles nuevos datos que nos permitan ir componiendo ese complejísimo puzzle que es el 11M. Hoy vamos a dedicar el programa a un aspecto de las investigaciones que hemos tratado en muchas de las noticias que hemos ido publicando en Libertad Digital y que todavía va a dar muchísimo que hablar, y les avanzo desde ya que en el programa comentaremos algunas novedades interesantes y de gran importancia acerca de ese aspecto que hoy vamos a tocar. Me estoy refiriendo a las detenciones del 13 de marzo y más en concreto a la de esos dos hindúes que se supone que habían vendido los teléfonos que los terroristas utilizaron en las bombas del 11M. Vamos a repasar hoy esa historia de los hindúes. Vamos a ver hasta qué punto fue extraña, hasta qué punto fue siniestra la historia de esa detención, y vamos a darles algunos datos que terminan de tirar por tierra uno de los principales aspectos de la versión oficial. Antes de entrar en materia con los hindúes, recordemos qué fueron esas detenciones del 13M y por qué se produjeron. Según la versión oficial, en la madrugada del 12M, la policía encontró en la comisaría de Puente de Vallecas una mochila con una bomba sin detonar. Una bomba que nadie había visto en los trenes ni tampoco en el trayecto entre la estación y la comisaría. Dentro de aquella mochila apareció un teléfono móvil con una tarjeta SIM. Lo primero que nos dicen que la policía se preguntó es dónde han podido los terroristas comprar este teléfono y esta tarjeta. Siguiendo el rastro de su comercialización, la policía llegó hasta un locutorio de Lavapiés denominado Nuevo Siglo. En cuanto al teléfono, este había sido vendido en una tienda de Villaverde llamada Bazar Top. Como consecuencia, en la tarde del 13M, durante la jornada de reflexión, fueron detenidos los 3 marroquíes que regentaban el locutorio de Lavapiés y los 2 hindúes dueños de ese bazar de Villaverde. Así pues, tenemos que el día 13 de marzo, el día anterior a las elecciones, 2 días después de la masacre, se detiene a los 5 primeros supuestos implicados en los atentados del 11M. Toda la versión oficial descansa sobre ese elemento, esa mochila de Vallecas, que sirvió para llegar a esas 5 personas en plena jornada de reflexión. Y más concretamente, lo que de esa mochila de Vallecas permitió empezar a construir la versión oficial, pues es un simple teléfono móvil. Un teléfono móvil, pues como el que pueda tener usted en su casa, o como por ejemplo el mío mismo. Dentro de la mochila de Vallecas había un teléfono. Dentro de ese teléfono había una tarjetita SIM. Esa tarjetita SIM es la que tiene el número telefónico asociado al teléfono. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la policía empezó a averiguar quién había vendido el teléfono y quién había vendido la tarjeta. Y llegó, como hemos visto en el corte anterior, hasta el locutorio de Lavapiés, donde detuvo a 3 marroquíes por vender la tarjetita telefónica, y hasta un bazar de unos hindúes a los que detuvo por vender el teléfono. Veamos qué pasó con esas detenciones. Así pues, a partir de esta tarjeta se detuvo a 3 marroquíes y a partir de este teléfono se detuvo a 2 hindúes. ¿Por qué se detuvo a estas 5 personas? Pues a los unos, los marroquíes, por vender tarjetas telefónicas, lo cual evidentemente no es un delito. A los otros, los hindúes, por vender y liberar unos teléfonos móviles, lo que tampoco es un delito. Como es lógico, a las pocas semanas todos ellos fueron puestos en libertad, excepto 2 de los marroquíes, Jamal Zugán y Mohamed Chaoui. Después de su detención, la policía localizó a una serie de testigos que decían haber visto a estos marroquíes en los trenes. Las declaraciones de los testigos eran tan contradictorias que el juez del Olmo tuvo que anular las que correspondían a Mohamed Chaoui, quien fue también puesto en libertad. En cuanto a Jamal Zugán, sigue preso después de 3 años y medio,
aunque lo único que hay contra él son esas declaraciones de testigos de los trenes, cuya fiabilidad, según se puso de manifiesto en el juicio, es más que dudosa. Pero hoy no vamos a centrarnos en las peripecias judiciales de los marroquíes detenidos el 13M, sino en los otros dos detenidos, los dos cuñados hindúes, Suresh Kumar y Vinay Kohli. Lo primero que habría que decir acerca de esas detenciones es que ¿por qué se detiene a dos personas indias de religión hindú como posibles implicados en una trama islámica? Figúrense ustedes hasta qué punto estaba el pueblo español en aquel momento anonadado, que ni la ciudadanía ni los periodistas repararon en que no tenía nada de lógica la presencia de esas personas. ¿Qué era lo que había detrás? ¿Por qué se detiene a esos dos implicados que en realidad no cuadraban para nada con la versión oficial que se estaba intentando empezar a vender, que era que se trataba de un atentado islamista? Pero aun cuando eso sea lo que pueda chocar conceptualmente más, realmente detrás de esas detenciones hay una cantidad de incógnitas, una cantidad de puntos negros infinitamente mayor, como vamos a ver en el siguiente corte, donde les vamos a hablar en términos estrictos de la versión oficial, es decir, aceptando que fuera cierto que esos hindúes hubieran vendido esos teléfonos para montar las bombas a unos terroristas desconocidos, aún aceptando eso, aceptando esa versión oficial, la cantidad de enigmas, de agujeros negros de esa versión oficial es abrumadora. Lo más peculiar de la detención de esos hindúes es que ni siquiera habían hecho aquello de lo que se les acusaba, porque ni Suresh Kumar ni Vinay Kohli habían vendido a nadie ningún teléfono. Era otro hindú, el hermano de Suresh Kumar, el que había vendido esos terminales. Después de mantener incomunicados a los hindúes durante 4 días, por fin el día 17 de marzo se les toma declaración formal ante la policía. Nadie ha explicado el porqué de ese retraso. Nadie interrogó durante esos 4 días que van del 13 al 17 a los hindúes. Entonces, ¿por qué sus declaraciones no constan en el sumario del 11M? Entretanto, a quien sí había tomado declaración la policía era el hermano de Suresh Kumar, que no había sido detenido y que es quien supuestamente vendió los teléfonos. También se había tomado declaración a un tal Kalaji, un policía nacional que es supuestamente quien liberó los teléfonos. El día 19 de marzo, los dos hindúes prestaron declaración ante el juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, asistidos por un abogado de oficio. Para entonces ya se sabía que era ridículo suponer la implicación de dos hindúes en una trama islámica. Se sabía también que vender o liberar teléfonos no es ningún delito. Se sabía también que los hindúes ni siquiera habían vendido ni liberado personalmente ningún teléfono, a pesar de lo cual el juez del Olmo ordenó para los hindúes prisión provisional, incondicional e incomunicada. ¿Qué motivos había para ello? Pues como el vender o liberar teléfonos no constituye un delito, a uno de los hindúes se le acusó de complicidad en la muerte de otro ciudadano hindú ocurrida en 2001, 3 años antes, argumentando que su huella coincidía con una de las encontradas en la escena de ese crimen. Al otro hindú se le acusó de manipular los email, los números de serie de los teléfonos móviles que habían vendido. Fíjense ustedes en lo que es la propia historia oficial de la detención de esos hindúes. Los detienen el día 13 de marzo, diciendo que han vendido los teléfonos de las bombas. Bien, luego resulta que esos hindúes no habían vendido nada de nada. Esos hindúes tenían 3 tiendas, una que era regentada por el cabeza de familia, llamémosle Suresh Kumar, otra regentada por su hermano, Rakesh Kumar, y otra regentada por su cuñado, Vinay Kohli. De estas 3 tiendas, los teléfonos supuestamente, según la versión oficial, se habían comprado por parte de los terroristas en la tienda de Rakesh Kumar, el hermano menor. Bueno, pues resulta que a quien la policía detiene el 13M es a los otros dos hindúes, a Suresh Kumar y a Vinay Kohli. Es decir, se detiene a dos indios de religión hindú como implicados en una trama islámica, y no solo eso, sino que se les detiene además